del libro Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga, de Editorial Altamira, ilustrado por Florencia Crescimbeni, la segunda parte de La Guerra de los Yacarés. Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron: hagamos otro dique mucho más grande que el otro. Y en esa misma tarde y esa misma noche hicieron otro dique con troncos inmensos. Después se acostaron a dormir cansadísimos y estaban durmiendo todavía al día siguiente cuando el buque de guerra llegó otra vez y el bote se acercó al dique. ¡Yacarés!, gritó el oficial. ¿Qué hay?, respondieron los yacarés. Saquen ese otro dique. No lo sacamos. Lo vamos a deshacer a cañonazos, como al otro. Deshagan, si pueden. Y hablaban así con orgullo porque estaban seguros de que su nuevo dique no podría ser deshecho ni por todos los cañones del mundo. Pero un rato después el buque volvió a llenarse de humo y con un horrible estampido la bala reventó en el medio del dique, porque esta vez habían tirado con granada. La granada reventó contra los troncos e hizo saltar, despedazó, redujo a astillas las enormes vigas. La segunda reventó al lado de la primera y otro pedazo de dique voló por el aire. Y así fueron deshaciendo el dique. Y no quedó nada del dique, nada, nada. El buque de guerra pasó entonces delante de los yacarés y los hombres les hacían burla tapándose la boca. Bueno, dijeron los yacarés saliendo del agua, vamos a morir todos, porque el buque va a pasar siempre y los pescados no volverán. Y estaban tristes porque los yacarés chiquitos se quejaban de hambre. El viejo yacaré dijo entonces: todavía tenemos una esperanza de salvarnos. Vamos a ver al surubí. Yo hice el viaje con él cuando fui hasta el mar y tiene un torpedo. Él vio un combate entre dos buques de guerra y trajo hasta aquí un torpedo que no reventó. Vamos a pedírselo, y aunque está muy enojado con nosotros los yacarés, tiene buen corazón y no querrá que muramos todos. El hecho es que antes, muchos años antes, los yacarés se habían comido a un sobrinito del surubí y este no ha querido tener más relaciones con los yacarés. Pero a pesar de todo fueron corriendo a ver al surubí, que vivía en una gruta grandísima en la orilla del río Paraná y que dormía siempre al lado de su torpedo. Hay surubíes que tienen hasta 2 metros de largo y el dueño del torpedo era uno de estos. ¡Surubí!, gritaron todos los yacarés desde la entrada de la gruta, sin atreverse a entrar por aquel asunto del sobrinito. ¿Quién me llama?, contestó el surubí. Somos nosotros, los yacarés. No tengo ni quiero tener relación con ustedes, respondió el surubí de mal humor. Entonces el viejo yacaré se adelantó un poco en la gruta y dijo: soy yo, surubí. Soy tu amigo, el yacaré, que hizo contigo el viaje hasta el mar. Al oír esa voz conocida, el surubí salió de la gruta. Ah, no te había conocido, le dijo cariñosamente su viejo amigo. ¿Qué quieres? Venimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río y espanta a los pescados. Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique y lo echó a pique. Hicimos otro y lo echó también a pique. Los pescados se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y lo echaremos a pique a él. El surubí, al oír esto, pensó un largo rato y después dijo: está bien, les prestaré el torpedo, aunque me acuerdo siempre de lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién sabe reventar el torpedo? Ninguno sabía y todos se callaron. Está bien, dijo el surubí con orgullo. Yo lo voy a reventar. Yo sé hacer eso. Organizaron entonces el viaje.
Los yacarés se ataron todos uno con otros, de la cola de uno al cuello del otro, de la cola de este al cuello de aquel, formando así una larga cadena de yacarés que tenía más de una cuadra. El inmenso surubí empujó el torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él, sosteniéndolo sobre el lomo para que flotara. Y como las lianas con que estaban atados los yacarés uno detrás del otro se habían concluido, el surubí se prendió con los dientes de la cola del último yacaré, y así emprendieron la marcha. El surubí sostenía el torpedo y los yacarés tiraban, corriendo por la costa. Subían, bajaban, saltaban por sobre las piedras, corriendo siempre y arrastrando al torpedo, que levantaba olas como un buque por la velocidad de la corrida. Pero la mañana siguiente, bien temprano, llegaron al lugar donde habían construido su último dique y comenzaron enseguida otro, pero mucho más fuerte que los anteriores, porque, por consejo de Surubí, colocaron los troncos bien juntos, uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable. Hacía apenas una hora que acababan de colocar el último tronco del dique cuando el buque de guerra apareció otra vez, y el bote, con el oficial y 8 marineros, se acercó de nuevo al dique. Los yacarés se treparon entonces por los troncos y asomaron la cabeza del otro lado. Yacarés!, gritó el oficial. ¿Qué hay?, respondieron los yacarés. ¿Otra vez el dique? Sí, otra vez. Saquen ese dique. Nunca. ¿No lo sacan? No. Bueno, entonces oigan, dijo el oficial. Vamos a deshacer este dique y para que no quieran hacer otro, los vamos a deshacer después a ustedes, a cañonazos. No va a quedar ni uno solo vivo, ni grandes, ni chicos, ni gordos, ni flacos, ni jóvenes, ni viejos, como ese viejísimo que veo allí y que no tiene sino 2 dientes en los costados de la boca. El viejo y sabio yacaré, al ver que el oficial hablaba de él y se burlaba, le dijo: «Es cierto que no me quedan sino pocos dientes y algunos rotos. Pero ¿usted sabe qué van a comer mañana estos dientes?», añadió abriendo su inmensa boca. «¿Qué van a comer? A ver», respondieron los marineros. «A ese oficialito», dijo el yacaré, y se bajó rápidamente de su tronco. Entretanto, el surubí había colocado su torpedo bien en medio del dique, ordenando a 4 yacarés que lo agarraran con cuidado y lo hundieran en el agua hasta que él les avisara. Así lo hicieron. Enseguida, los demás yacarés se hundieron a su vez cerca de la orilla, dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua. El surubí se hundió al lado de su torpedo. De repente, el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. La granada reventó justo en el centro del dique e hizo volar en 1000 pedazos 10 o 12 troncos. Pero el surubí estaba alerta y apenas quedó abierto el agujero en el dique, gritó a los yacarés que estaban debajo del agua sujetando el torpedo: «¡Suelten el torpedo! ¡Ligero! ¡Suelten!». Los yacarés soltaron y el torpedo vino a flor de agua. En menos del tiempo que se necesita para contarlo, el surubí colocó el torpedo bien en el centro del boquete abierto, apuntando con un solo ojo y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo. Lo lanzó contra el buque. Ya era tiempo. En ese instante el acorazado lanzaba su segundo cañonazo y la granada iba a reventar entre los palos, haciendo saltar en astillas otro pedazo del dique.
Pero el torpedo llegaba ya al buque y los hombres que estaban en él lo vieron. Es decir, vieron el remolino que hace en el agua un torpedo. Dieron todos un gran grito de miedo y quisieron mover el acorazado para que el torpedo no lo tocara. Pero era tarde. El torpedo llegó, chocó con el inmenso buque bien en el centro y reventó. No es posible darse cuenta del terrible ruido con que reventó el torpedo. Reventó y partió al buque en 15.000 pedazos. Lanzó por el aire a cuadras y cuadras de distancia chimeneas, máquinas, cañones, lanchas, todo. Los yacarés dieron un gran grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar por el agujero abierto por la granada a los hombres muertos, heridos y algunos vivos que la corriente del río arrastraba. Se treparon amontonados en los dos troncos que quedaban a ambos lados del boquete, y cuando los hombres pasaban por allí, se burlaban, tapándose la boca con las patas. No quisieron comer a ningún hombre, aunque bien lo merecían. Solo cuando pasó uno que tenía galones de oro en el traje y que estaba vivo, el viejo yacaré se lanzó de un salto al agua y ¡tac! En 2 golpes de boca se lo comió. ¿Quién es ese?, preguntó un yacarecito ignorante. Es el oficial, le respondió el surubí. Mi viejo amigo le había prometido que lo iba a comer y se lo ha comido. Los yacarés sacaron el resto del dique, que para nada servía ya, puesto que ningún hombre volvería a pasar por allí. El surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran y tuvo que sacárselos de entre los dientes al viejo yacaré, pues habían quedado enredados allí. El surubí se puso el cinturón, abrochado por bajo las aletas, y del extremo de sus grandes bigotes prendió los cordones de la espada. Como la piel del surubí es muy bonita y las manchas oscuras que tiene se parecen a las de una víbora, el surubí nadó 1 hora pasando y repasando ante los yacarés que lo admiraban con la boca abierta. Los yacarés lo acompañaron luego hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su paraje. Los pescados volvieron también. Los yacarés vivieron y viven todavía muy felices, porque se han acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas, pero no quieren saber nada de buques de guerra. Fin.